Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, transmitiendo el día lunes a través de Mensaje para Salvación, sobre todo este día, transmitiendo el libro de Colosenses. A Dios doy gracias porque me lo permite. Estamos estudiando el subtema de la nueva vida en Cristo, y ahora vamos a ver la lección número 86 en su parte número 4, que será la última parte de esta primera parte, porque después voy a entrar el siguiente lunes a la segunda parte de este gran tema sobre la nueva vida en Cristo. Recuerden que estamos estudiando Colosenses 3, 1 al 4. Entonces, les ruego pues a ustedes que pongan especial atención en el estudio que ahora vamos a presentar, siempre con la dirección de nuestro Señor. Vamos a pedirle a Él que nos dirija y después continúo con la disertación del mensaje. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote mucho porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Y que sea siempre tú honrado, que todos quienes lo escuchen sean muy edificados, y también, Padre eterno, que a mí me ayudes a que la palabra expresada sea con sencillez, con claridad, que el Espíritu Santo esté en mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta parte que estamos estudiando, precisamente estamos en lo que, ya haciendo resúmenes, la última parte que hemos visto del versículo 4 es que se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es lo último y es lo que voy a concluir. Lo siguiente es lo que los colosenses habían compartido o compartirían con Jesús. Ellos fueron sepultados, resucitados y recibieron vida con Él. Eso es lo que vimos en los versos 12 y 13 del capítulo 2. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él. También ellos murieron con Él a los rudimentos del mundo. Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Luego hemos visto como resultado de ello, estaban escondidos con Él en Dios. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y habla de que se manifestarían con Él en gloria. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El apóstol Pablo usó una progresión de pensamientos parecida en Romanos. En el bautismo, aquellos cristianos habían sido sepultados con Él, habían sido partícipes con Él de su muerte y habían sido crucificados con Él. Por lo tanto, el haber muerto con Él
ellos tenían la esperanza de vivir con Él. Por eso miren lo que dice Romanos 6, 4 en adelante. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La expresión con Él tiene el mismo significado que le dio en otro pasaje. Por ejemplo, veamos 2 Corintios 4:14. El que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Esto se compara con Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces vemos que Dios, junto con Jesús, a quien resucitó, también nos resucitará. Esto fue lo que el apóstol escribió en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En relación con este versículo, podemos ver que la expresión con Él no significa aquí que Jesús traerá los espíritus incorpóreos del cielo a la resurrección, sino que Dios, quien levantó a Jesús del sepulcro, también traerá del sepulcro en conjunto con Jesús a todos los que entraron en Él, con sus vidas unidas espiritualmente con Jesús. Por lo que podemos ver pues que todos los que están en el sepulcro, tanto los buenos como los malos, serán levantados al mismo tiempo. El apóstol Juan dice en su Evangelio 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Claro, esto tendrá lugar en el día postrero. Dice en Juan 6:39 y luego vamos a leer versos 44 y 54. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Momento en el cual evidentemente todos serán juzgados. Ahora, ¿esta es invención mía? Por supuesto que no. Dice el Evangelio de Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Para reforzar esto podemos ver Mateo 25 en los versos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Luego en 2 Corintios 5:10 nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted note que todos los textos que estoy leyendo tienen que ver con dos cosas importantes. Primero, la venida del Señor, la segunda venida. Segundo, el que todos vamos a ser juzgados, buenos o malos, y que todos vamos, en otras palabras, a comparecer delante del Señor. Nadie será exento de esta situación. Dice en Apocalipsis 20, 11 y 12: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjense bien esto, verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, usted puede ver que ni aun los muertos se escaparán del juicio final de nuestro Señor. ¿Ve? ¿Qué es lo que podemos decir? Que mientras el sol brille y la tierra se traslade alrededor de este y rote sobre su eje, los días continuarán. Cuando Jesús vuelva, el universo pasará y los días no serán más. La resurrección tendrá lugar en el día postrero, dice la Escritura, en el día postrero de la existencia del universo, después que los muertos sean resucitados para ser juzgados, la tierra y el cielo pasarán. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muchas personas, cuando oyen esto, se les dice eso, les da risa, creen que es un cuento, que creen que es una fábula, pero esta es la realidad expresada por nuestro Señor a través del apóstol Pedro. Mire lo que se remacha en Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, como estamos hablando de los colosenses podían esperar con ansia el ser resucitado por Jesús y el compartir con éste en su gloria en el momento de su regreso. Por eso el apóstol Juan escribió en su primera carta 3:2: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por eso el apóstol Pablo escribió claramente que Jesús, en Filipenses 3:21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Después de la muerte, el cuerpo permanece en la tierra y el alma parte y va al Hades.
Dice en Génesis 35, 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Noten, dice, al salírsele el alma. En Hechos 2, 27 y 31 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando Jesús venga otra vez, Él resucitará los cuerpos de todos los que hayan muerto. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y así pues reunificará los cuerpos transformados con sus almas, las cuales el Hades entregará en ese momento. Dice Apocalipsis 20, 11 al 13, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego Jesús se sentará en su trono y el presente universo terminará. Dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Reforcemos esto con Apocalipsis otra vez, 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Después de esto, Jesús juzgará a toda la humanidad, a los que habrán sido resucitados y a los que todavía estén viviendo. Por eso en el libro de Mateo, en el capítulo 25, hay una extensa declaración en relación a este juicio del Señor. Dice a partir del versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos,
o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y fíjense bien que esto lo dijo el Señor cuando Él estaba en vida en su ministerio. Pero cuando Él ya había resucitado, había vuelto al cielo, el apóstol Juan y Lucas también enseñaron sobre esto. Dice en Hechos 10:42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Luego en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, y en 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, noten, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Luego, el Señor Jesús devolverá el reino a su Padre. Por eso dice en 1 Corintios 15:24-27, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, nosotros vemos que la aseveración, seréis manifestados con Él en gloria, debería de haber tranquilizado a los colosenses con la seguridad de que sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo serían recompensados por la glorificación con el Señor. Esta seguridad de la glorificación descansaba en el hecho de que habían sido escondidos con Jesús para estar protegidos de los peligros espirituales de la vida. Eran extranjeros en la tierra, pero en su patria espiritual estarían con Jesús en el cielo, el lugar donde tenían su ciudadanía. Por eso Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, sus cuerpos serían transformados para ser como el glorioso cuerpo de Jesús,
ellos con todos los salvos serían liberados de los cuerpos perecederos y terrenales, y se les daría cuerpos imperecederos y espirituales. Por eso dice en 1 Corintios 15, este capítulo es muy completo, en los versos 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Dice en 2 Corintios 5, 1 y 2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Con esto termino toda esta parte que hemos venido estudiando. Ahora voy a entrar a la parte de la aplicación. En cuanto a la parte de la aplicación de todo este mensaje de la nueva vida en Cristo, en estos 4 mensajes que les he presentado, vemos que los que son resucitados con Cristo tienen un nuevo rumbo. Hay que entender esto. Los colosenses habían sido resucitados con Cristo en el bautismo. Por eso, Colosenses 2:12, que ya lo hemos estudiado ampliamente, dice: sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. No obstante, ser resucitados con Él no provee madurez inmediata. Es necesario un esfuerzo paciente para desarrollar carácter cristiano, y esto es una realidad. Es el crecimiento que se va dando gradualmente en Cristo Jesús. Esto implica concentrarse en el enfoque celestial que le da Jesús a la vida. Los cristianos recién nacidos son como niños cuya nueva vida comienza con el nacimiento espiritual del bautismo. Cuando Nicodemo le pregunta al Señor en el Evangelio de Juan 3, 3-5, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Necesitan la leche de la palabra de Dios con el fin de desarrollar espiritualidad. Dice en 1 Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, los cristianos han de centrarse en el ámbito donde mora Cristo. Por eso en Colosenses, que es la parte que hemos estado estudiando en esta lección, en los versos 1 y 2, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces vemos que nuestra pasión debe ser por las cosas de Dios y no por las cosas del mundo. Por eso el apóstol Juan dice en su primera Juan 2, 15-17: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no debemos llegar a estar demasiado apegados a las posesiones terrenales. Podemos evitar esto por medio de concentrarnos en las cosas celestiales. Usted sabe bien que el piloto de una nave debe conocer su destino y conducir la nave hacia el puerto deseado. Entonces, muchas interesantes diversiones podrían a usted apartarlo de su meta, pero debe mantener su nave en el rumbo con el fin de completar su viaje espiritual con éxito. Hemos de mantenernos buscando las cosas en el ámbito celestial. Nuestra meta como cristianos es elevada. Podemos tratar constantemente mientras vivamos y a pesar de esto no desarrollar completamente todas las cualidades de Cristo. La hermosura de la vida cristiana reside en que ella presenta un constante desafío a llegar a ser más y más como Jesús en todo aspecto. Los cristianos jamás crecen hasta alcanzar completamente la madurez de Cristo. La perfección jamás se alcanza, pero debe ser la meta de los seguidores de Jesús. Usted sabe que un atleta de salto alto coloca la barra en un punto alto en un esfuerzo por saltar por encima de su mejor marca. Del mismo modo que el apóstol Pablo trató de ser lo mejor que pudo por Cristo. Por eso dice en Filipenses 4:12 al 14, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué es lo que vemos? Que el modelo para los cristianos es Jesús. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice 1 Juan 2:6, el que me dice que permanece en él, debe andar con él como él anduvo. Al pintar un retrato, un artista por lo general trata de producir una imagen detallada. Esto requiere mirar una y otra vez el sujeto que está pintando y trabajar detenidamente tratando de crear una semejanza perfecta. Los cristianos han de hacer lo mismo al adoptar las cualidades espirituales de Jesús. Por eso dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Paso a otro aspecto de aplicación que vemos aquí en estos versículos del 1 al 4 y específicamente en el versículo 3. Una vida escondida con Cristo en Dios. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Roma que ellos habían sido bautizados en la muerte de Cristo, que había de marcar su propia muerte espiritual al pecado, resultando en una nueva vida libre de pecado. Dice Romanos 6, 3 y 4 y después nos pasamos al 17 y 18. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué es lo que vemos, pues? Que en el momento del bautismo, la vida pasada termina y una nueva vida para Cristo comienza. Colosenses 3:3 en un principio dice, porque habéis muerto. Imagínese a una persona que jamás ha tomado un baño y luego usted haga la aplicación. Toda la tierra o el pecado del pasado puede ser quitado con solo tomar un baño espiritual, con solo tomar un baño en Cristo Jesús. La protección para los cristianos es el refugio con Cristo en Dios. Si nos refugiamos en Él, el mundo no puede encontrarnos ni atraparnos en sus malas costumbres. Estamos protegidos de sus caminos seductores mientras permanezcamos con Cristo en Dios. Por eso dice Colosenses 3:3 en su última parte, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra lección que aprendemos de aplicación en el versículo 4 es nuestra glorificación cuando Cristo regrese. El mundo actual no ve a los cristianos en estado glorificado, pues nosotros no hemos adoptado la glorificación que tendremos en el futuro. Estamos escondidos del mundo en el sentido de que éste no reconoce a los hijos de Dios. Esa es una realidad. Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando Cristo vuelva para llevarnos a la gloria, ya no estaremos escondidos, sino que seremos manifestados con Él, siendo semejantes a Él. Le repito lo que dice Colosenses 3:4. Miren lo que dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y otra vez Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y luego en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué es lo que vemos, amados hermanos y hermanas? Para los cristianos, la meta final es obtener la gloria cuando este mundo perecedero y temporal haya terminado. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos y hermanas, termino diciendo lo siguiente: todas nuestras luchas, todas nuestras tribulaciones habrán valido la pena cuando obtengamos el cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es lo que nos dice en 2 Corintios 4:17, y se lo leo completo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo le digo a usted, hermano y hermana, ¿no desea usted esta condición de vida espiritual? Yo estoy más que seguro que usted que me está escuchando me dirá un rotundo sí, porque decirle un rotundo sí a la palabra de Dios es lo mejor, lo que nosotros podemos esperar, sobre todo cuando estamos luchando para encontrar ese precioso galardón que Él ha prometido a cada uno de sus hijos fieles. Gracias a Dios porque tenemos su palabra que nos sustenta y que podemos leerla y alimentarnos en ella continuamente. No despreciemos, hermanos, esa oportunidad de hacerlo mientras Él nos dé vida y mientras Él nos permita serle totalmente obedientes. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos enormemente porque nos has permitido presentar tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que nos enseña acerca de ese juicio final, pero que nosotros como hijos tuyos deseamos que ese juicio sea un juicio que nos lleve a estar eternamente contigo, que debemos trabajar para ello a través de nuestras vidas en cuanto a lo espiritual. Padre eterno, lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.